Buenas noches, son las 22 horas y estamos en vivo. Gracias por la extraordinaria atención que prestaron al programa especial de ayer con el perito Roberto Mesa desde Quito. De vuelta en nuestros estudios de Guayaquil, hoy, en cambio, ha venido hasta acá Ana Belén Cordero, nueva secretaria anticorrupción de la Presidencia, para hablar de dos cuestiones que se propone hacer en 5 meses. Prevención de la corrupción y dejar sentadas políticas públicas que puedan servir para el próximo gobierno. ¿Hay tiempo? ¿Hay con quién? ¿Hay decisión? ¿Hay posibilidad? ¿Hay definición de qué es corrupción? ¿Hay casos concretos que ya están apareciendo sobre los cuales puede actuar la Secretaría Anticorrupción? La expectativa es grande, más que por la Secretaría, por la persona. Ana Belén Cordero ha sido una asambleísta destacada en la asamblea que acaba de concluir como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Fue una de las pocas representantes activas y combativas de Creo, tanto en defensa del gobierno como una serie de postulados que la llevaron a esa posición. ¿Cuánto depende de ella? ¿Y cuánto de la Secretaría Anticorrupción? Es lo que vamos a averiguar en los próximos 60 minutos, porque en la salida de todo gobierno, más aún si no tiene asamblea, peor si el medio mundo está descuidado o entretenido con la campaña, hay algunos que están dispuestos a hacer maravillas. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión, propósito, democracia. (22:02). Estamos de vuelta. Les recuerdo que siempre nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Ver a su manera, en las dos mayores cableras del país también. Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709, el mismo canal, Vito TVO, si prefieren alta definición. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9 en Manabí. Emitimos desde los estudios de Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Anoche me escribían desde Galápagos. Digo, ¿cómo me ven allá? Por Facebook de Radio Centro. ¡Qué bien! El reprise es mañana en RTU a partir de las 6 de la mañana. Radio en Manabí, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país. Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, también 89.3 FM. Los jueves nos acompaña, como es usual, Lorena Ochoa. Bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos por la definición que la propia Ana Belén Cordero hizo de su rol en esta nueva tarea frente a la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. Con el apoyo consular, precisamente que tuve reuniones la semana anterior, vamos a implementar capacitación a todo el personal de talento humano de las instituciones públicas del Ejecutivo para filtrar aquellos malos elementos que se quieran inmiscuir en las filas del Ejecutivo, que es precisamente nuestra competencia, y elevarlo esto a política pública para que desde el siguiente nuevo gobierno puedan filtrarse estos malos elementos. Las instituciones son más que las personas, es dar continuidad a ese trabajo que se ha hecho bien. En el único error que yo identifico que se ha cometido es en no comunicar adecuadamente lo que se ha hecho, porque lo que no se comunica no existe. Buenas noches y bienvenida, abogada. Nació en 1984. Es la secretaria de Política Pública Anticorrupción del Ecuador, así se llama su puesto desde junio del 2023. ¿Qué es lo que no se ha comunicado que se ha hecho bien en esto? Cuénteme. Gracias, Carlos, por la invitación. Buenas noches y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Creo que la labor que no se comunica de cualquier gobierno y de cualquier cartera de Estado no existe. Pueden haber muchas buenas intenciones, muchas buenas acciones, pero si no se conoce la ciudadanía, la opinión pública, es una gestión que no existe, es ineficiente. Coincido, pero ese no es su rol. Usted la ha nombrado secretaria de Política Pública Anticorrupción. Yo entendí ahí que usted va
comunicar lo bueno que han hecho en anticorrupción. Exactamente. Y cuéntame qué es. Ha habido muchas cosas buenas que yo de hecho estoy dando continuidad, Carlos. Por ejemplo, se implementó una metodología para prevención de anticorrupción que se llama MAMRIC, yo la he llamado coloquialmente PCR anticorrupción, copiando un poco lo que está haciendo Francisco Briones en el SRI con el PCR tributario. Y creo que lo hemos hecho con éxito. Ya se hizo con éxito en CFN, se hizo con Access, estamos haciéndolo en el Ministerio de Educación. Hoy vine a Guayaquil y me quedo hasta mañana para hacerlo en SENAE y voy a identificar 3 empresas públicas, 3 procesos concretos, porque las empresas públicas son enormes, donde llevarlo adelante. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y en qué consiste esto? ¿Para qué sirve? Porque bueno, cuando está consumada la corrupción o los presuntos actos de corrupción, ya no le compete a esta secretaría. Eso es netamente, por supuesto, organismos de control. Pero sí puedo trabajar en prevención, en decirle a los funcionarios dónde pueden haber riesgos y cómo mitigarlos. Y ese es mi trabajo. Sí, lo mismo que Luis Verdesoto se propuso y no lo alcanzó a hacer. Luis Verdesoto lo alcanzó a hacer en 2 instituciones. Yo estoy dando continuidad, porque las instituciones son más que las personas. ¿En cuáles lo alcanzó a hacer? Lo hizo en CFN y lo hizo en Access. ¿Sabe lo que él anunció? Que iban a poner una especie de ojos secos, unidades de seguimiento, observación, monitoreo en 20 de las mayores empresas públicas. Yo le dije, ¿es más burocracia? No, pueden ser 5 o 6 personas. Y iban a ser incómodas para adentro prevenir la corrupción. Nunca se hizo. ¿Algo parecido podrá hacer usted? Yo creo que las intenciones son buenas, pero por eso mismo uno tiene que plantearse metas que se puedan conseguir en el corto plazo y que sean cuantificables. Eso es lo deseable, lo que usted me dice que ha dicho el secretario Verdesoto. Pero creo que lo medible y lo cuantificable, donde uno puede tener éxito en una gestión, es algo donde uno pueda medir. Yo me he propuesto 3 cosas puntuales. Terminar de implementar el PCR anticorrupción en las instituciones que le he mencionado hace un momento. Elevar a política pública la Estrategia Nacional Anticorrupción, que ya se empezó a hacer con cooperación internacional, y la voy a elevar a decreto. Y número 3, todas estas herramientas que le he mencionado. El PCR anticorrupción, el curso de ética que he capacitado a más de 4,000 funcionarios públicos y que este lunes empieza la siguiente capacitación en MIPRO, FLOPEC, Petroecuador, Ministerio de Agricultura y Fuerza Naval. Estas herramientas, junto con un adecuado filtro, ¿sabía usted que yo me reuní con la Embajada Americana hace 2 semanas? Y claro, para entrar al gobierno norteamericano a trabajar no es que te piden el currículum como pasa en este país o en otros países de América Latina. Allá pasan rigurosos procesos, pruebas de integridad con inteligencia artificial, donde se mide el estrés en la voz, donde se ve el iris. Y claro, usted me va a decir, es un poco ambicioso lo que planteas, pero yo sí creo que en ciertos cargos puntuales, jerárquicos superiores, áreas de cumplimiento financiero o de contratación pública de determinadas empresas públicas, ese debe ser la exigencia y el requerimiento. Yo coincido, pero no en la dispersión en cosas generales, sino en que se concreten cosas específicas que ahorita están en marcha. Por ejemplo, el ministro de Energía se reunió hoy con 4 de las empresas interesadas en proveer 400 megavatios de energía que vamos a necesitar a gas. Ahí porque no se meten a fisgar. Petroecuador tiene decisiones pendientes. Ahí porque no se meten a fisgar. Las telefónicas estaban en proceso de negociación y pararon con el Estado. Ahí porque no se meten a fisgar. Y puedo seguir. Quedaron una serie de contratos pendientes del ministro anterior con el ministro actual en el Ministerio de Transporte. Cuando estuvo aquí César Ron, dijo que él iba a dejar por lo menos los estudios del 5.º puente, por el que tanto hemos insistido en Guayaquil, a 3 gobiernos. Y ahí va a correr ese riesgo. Ahí porque no se meten a fisgar. En lo del niño, 415 millones de dólares, que va a ser el escándalo del siglo si las políticas anticorrupción no se aplican allí y estos conceptos de ética no funcionan ahí. ¿Por qué no se meten allí? Usted está haciendo, al final del gobierno le han encargado lo que se debió haber hecho al principio. Y después, cuando broten los escándalos, le dirán, esto era tema de Ana Belén Cordero. Muy buena tu pregunta, Carlos. De hecho, yo me adelanté a tu pregunta y tengo aquí hecho un levantamiento de los principales contratos más importantes en las distintas empresas públicas y ministerios. Mencionaste el EMETOP, es uno de ellos. Tengo aquí, por ejemplo, SELEC. ¿Tú sabías que SELEC va a lanzar a licitación el aseguramiento de las turbinas de Coca-Cola Sinclair? Correcto. Nos invitó su gerente general, Gonzalo Quillas, a participar al proceso como veedores. Esa es nuestra responsabilidad. No solamente en este contrato concreto, son 14.164.000 dólares.
sino en algunos otros contratos que yo he hecho ya una fiscalización y adelantado. Nosotros vamos a solicitar participar de oficio, no con invitación. Qué bien, sí. Ya hablé con César Ron. ¿Vio la palabra que usó? ¿Hemos hecho una qué, dijo usted? ¿Qué dije? Una fiscalización. Ajá, ok. Sí, pero eso no es prevención, eso no es política anticorrupción, eso es decir, déjenme meter las narices ahí si no tienen ningún problema, ¿correcto? Pero no confundamos, fiscalización lo dije porque es una jerga, digamos, que yo estoy acostumbrada a utilizar, porque fui asambleísta, pero no confundamos porque yo sé que en la opinión pública se cree que esta secretaría, su rol es fiscalizar, investigar y perseguir a los corruptos, cuando eso es un rol de la justicia. No, ese no es. Pero sí es actuar como veedora de los procesos de contratación. Un veedor audita y fiscaliza justamente para evitar que después la fiscalía vaya a entrar. Cuando eso va a hacer. Exactamente. Cuando eso se consuma, termina mi competencia. Ese es un notición. Y eso es lo mínimo que esperaba de usted. Qué bueno. Ahora, hoy día, dicen ustedes que han certificado a la SENAE. Estuvo aquí Ralph Suástegui, creo que el lunes de esta semana, explicando que hoy se concretaba esa certificación a la SENAE, al organismo que debe controlar la máxima corrupción que se da y todo el movimiento de droga que hay en puertos. ¿En qué consiste la certificación? Bueno, más que una certificación, Carlos, era la aplicación de este PCR anticorrupción. Fue una primera etapa que ya inició en SENAE y esta era una segunda etapa, capacitando a los mismos funcionarios jerárquicos superiores en cómo identificar riesgos de corrupción. Por ejemplo, un vistaforador que va al puerto y que tiene el encargo de revisar un determinado contenedor y resulta que venían, no sé, pues, un cargamento que representa 20 millones de dólares en zapatos. Y resulta que no son zapatos, sino son refrigeradores. ¿Dónde está la falla? Puede ser en la orden, puede ser el funcionario que no tiene la debida diligencia para revisarlo, porque estuve yo presente ahí cuando justamente los funcionarios discutían estos hechos. Te permiten identificar dónde están los riesgos y cómo mitigarlos. Quizás la aduana tiene que poner más personal, quizás la aduana tiene que poner cámaras, quizás la aduana tiene que mejorar los procesos. Nosotros les guiamos en ese camino. Pero ellos han cumplido ya. Estamos por culminarlo todavía. Ok, están cumpliendo un proceso para poder llegar a suscribir ese. ¿Qué es lo que suscriben con ustedes? ¿Un compromiso, un convenio, un acuerdo? Es una especie de certificación donde sus jerárquicos superiores están capacitados para lograr mitigar esos riesgos de corrupción. Por supuesto, no es una certificación o una carta blanca donde dicen aquí nunca va a pasar nada, porque eso no soy responsable yo, pero sí una capacitación de que están listos para poder identificarlo. O sea, usted le va a dar sentido y vida a la Secretaría. Ahora, no hablemos de riesgos de corrupción, hablemos de casos de corrupción. Lorena, proseguimos contigo para eso. Así es, Carlos. Prosigamos ahora con el caso que ha generado escándalo desde la última semana. El ministro del Interior admitió en una entrevista con Expreso que al inicio de su función se le había propuesto un soborno por $2 millones para la negociación de los chalecos de la policía. Y créame que me he parado duro para que estos procesos salgan porque hay muchísimos intereses que querían que estos procesos no salgan. A mí mismo, y lo digo públicamente, cuando recién llegué de ministro me pusieron 2 millones por el proceso de chalecos sin vergüenzas. Hay muchos intereses atrás de eso. Ok, eso le dijo el ministro a Expreso. Y luego le explicó que aquello se lo dijeron cuando recién comenzaba su función en el 911, que no recuerda el nombre de la persona. Le va a pedir a usted que concrete la denuncia pidiendo la bitácora al 911 y seguramente las cámaras y pedirle que lo identifique. Él ya presentó la denuncia. Yo me aseguré de que eso haya ocurrido, sé que él ya lo hizo y como le dije hace un momento, nosotros no participamos de ese proceso, él mismo lo comenta que fue al inicio de su gestión cuando empezó este proceso de contratación pública, que lo hizo adelante una comisión. Como no participamos en este proceso, el proceso concluyó, hasta ahí llega nuestra competencia. Pero yo sé que aunque usted no presentó la denuncia, sino él, ¿sabe si al presentar la denuncia lo hizo contra el sujeto que le habló en términos concretos? Las palabras fueron de 2 palos, por supuesto él entendió bien, que eran $2 millones, o tal día, tal hora vino una persona, por favor, sí, vas a investigar si hay cámaras, si hay bitácora, etcétera. Bueno, desconozco el detalle de la denuncia, yo no la tengo, la recibió la señora fiscal, pero es importante que el señor ministro especifique contra quién es la denuncia, por supuesto que sí. No se lo exigió pero mire, lo de fondo, Carlos, lo importante es que los ecuatorianos conozcan si hubo transparencia en el proceso, si no hubo sobreprecios, ¿sí? Y le pedí, o conozco, digamos, la información del proceso, más que nada porque fui asambleísta y porque... No lo hubo. Ya.
La duda, no, hubo un ahorro de 6.3 millones de dólares. No, hubo, se ahorraron 6 eligió la millones mejor de oferta. dólares. Era para proteger a nuestros Bajaron policías. de 32 a 25. No, y lo que hay que ver es, en cambio, por estar ahorrando y siendo austeros en seguridad, las muertes o las vidas que se perdieron. Por eso, pero esa no es su parte. No la hubo. Aquí el único problema es que hubo un señor, que es nada menos que el ministro de Estado, a quien le ofrecieron una coima, un soborno, y luego no los identificó. Y entonces, si así procede un ministro y se le sale, la pregunta es cómo proceden los demás. Guillermo Lasso le encargó a usted que cumpla, que vigile, que cumple y se acaten las normas de comportamiento ético gubernamental dispuestas por esta administración. Y el ministro Zapata puso la correspondiente denuncia. Que es lo que le corresponde a un funcionario público. Sin que sepamos todavía la precisión. Bueno, esa precisión seguramente la avanzará la Fiscalía, ¿no? Porque se abre una indagación previa y son confidenciales. No, corresponde a él. Ahí está la diferencia. Él tenía que haber, es ministro del Interior, por Dios, ha sido policía, está al tanto de temas de inteligencia y de estrategia, y ahora Iván le dice, mire, tal día en un sitio que no me acuerdo, que era el 911, vino un señor. ¿Sabe el daño que le está haciendo esa cuestión al gobierno? Mira, yo creo que el ministro ha cumplido con su misión. Su misión fue poner la denuncia en el momento adecuado, precisamente porque es funcionario público, tiene obligación de denunciar, no es un ciudadano común que finalmente puede optar por callarse. Pero yo creo que finalmente el objetivo de esta secretaría se cumplió cuando él puso en conocimiento de la justicia un hecho presuntamente ilegal. ¿Sabe quién quiere que se calle el asunto? Sebastián Corral, secretario de la Administración, que de paso está invitado aquí la próxima semana. Se molestó con la periodista que le preguntó sobre ese tema a él después y llamó a reclamarle al periódico. Este gobierno se precia por el respeto a la libertad de expresión y el presidente Guillermo Lasso ha sido enfático desde su primer día de gobierno en garantizarla. No fue así que en otros gobiernos anteriores pusieron una mordaza a los medios de comunicación. Este gobierno no lo hace. En mi caso me consta, pero si hay un funcionario entonces que quiere que la prensa calle ciertos reclamos. Bueno, ese funcionario, digamos, finalmente tendrá que responder ante aquellas afirmaciones. Pero yo creo que lo de fondo, lo medular y lo importante es que los funcionarios de este gobierno, al menos en temas de libertad de expresión, siempre hemos estado dando la cara. Aunque nos guste o no nos guste la opinión de la prensa libre e independiente, jamás hemos buscado censurarla o acallarla. A usted sí, a otros no. Y por eso está invitado, entre otras cosas, entre otros temas, Sebastián Corral, con quien hablé la semana pasada y le dije, ya es tiempo de la segunda entrevista. La única exclusiva de esa extensión en vivo que ha conseguido, de paso, ha sido este programa. Lorena. Cuando volvamos, lo que el presidente de EMCO acaba de definir sobre las empresas estatales recién asumidas sus funciones. Además, vía Zoom, alguien que estuvo también en la Secretaría Anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno, Dora Ordóñez. Solo si Ana Belén Cordero repite su rol en la Comisión de Fiscalización como asambleísta, dejará huella en 5 meses. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Seguimos en vivo, estamos hablando de políticas anticorrupción. ¿Cómo? En 5 meses, con la secretaria de Política Pública Anticorrupción de la Presidencia de la República, que es específicamente su título. El reprise del programa, 48 horas después, es en OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen luego. Es decir, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portada principal y página de noticias. Y como dije al principio, Macro Digital en Estados Unidos transmite simultáneamente este espacio para la colonia latinoamericana, que es muy suscriptora de ellos y en especial para la ecuatoriana. Seguimos con Lorena Ochoa en este segundo bloque del programa. EMCO ha sido el centro de una cantidad de cuestionamientos a raíz de que el presidente Lasso reconociera a mediados del año anterior los motivos por los cuales cesó de sus funciones quien luego se descubrió pedía y canalizaba sobornos. Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él. No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un gobierno que lucha contra la corrupción.
esa fue una declaración que le hizo el presidente Lasso a Milton Pérez de Teleamazonas. ¿Y por qué la traigo a colación? ¿Podría usted preguntarle al presidente, señor presidente, en la reserva y confianza del caso, dado ese antecedente, ¿en quiénes más usted no tiene la confianza necesaria para estar atento y hacerles saber lo que usted pidió allí? Que tengan clara cuál es la política del gobierno anticorrupción. Bueno, yo creo que el presidente Lasso, al menos en el gabinete que tiene conformado en este momento, tiene plena confianza, porque si fuera de otra manera, no fueran ministros de Estado en este momento, ¿no? Yo me mantengo atenta, mantengo vigilante. ¿Y por qué? Por un tema que tú mencionaste hace un momento, Carlos. Son los últimos 5 meses de este gobierno y debemos terminar airosos este proceso. Respecto al gabinete, estoy seguro que él tiene esa sensación. Pero el caso de Hernán Luque no era un tipo de nivel ministerial. El caso de gerentes de 11 empresas estatales tampoco, y podría citar algunos. ¿Por qué no prevenir en vez de remediar? Decirle, mire, hubo este antecedente, o lo ha hecho y no me lo puede contar. Mire, yo voy 2 semanas en el cargo, ¿no? 3 semanas en el cargo. Bueno, yo le llevo contado los días, 3. No, muy bien, me parece excelente. No es ni un mes todavía. Y de hecho, fui 2 años y pico vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, oficialista, y tengo un poco el mapeo del sistema de gobierno en general. Ha habido varios cambios, seguramente, pero creo que lo importante y lo de fondo son las prácticas que podrían haber estado enraizadas desde siempre y que no necesariamente se han repetido en este gobierno. Si bien han habido denuncias de medios de comunicación porque hemos permitido que la prensa libre siga expresándose como corresponde en toda sociedad libre, y eso es gracias al gobierno del presidente Guillermo Lasso, aunque algunos quieran taparlo. Creo que lo importante y lo de fondo es lograr reconocer y evidenciar que hasta ahora en este gobierno no han habido casos de corrupción con sentencias ejecutoriadas. Ahora, no hay tiempo para eso, pues, en los procesos que se hagan anticipados. Es que mi objetivo no es buscar sentencias. Ejecutoriada 4 o 5 Mi objetivo es prevenir que esas sentencias no se den. Y no me refiero a interferencia en la justicia, me refiero a que no se tengan que cometer los ilícitos. Ya que usted se refirió a eso, sí sé que no es su tarea, usted no es policía, pero porque le competen las cosas de corrupción. El peor caso, que es el de Hernán Luque, que el presidente dijo que haría traer del cogote. Usted puede hacer algún tipo de gestión. Me contó hace un rato que estuvo en una reunión de otro tipo con la Embajada de los Estados Unidos. Me contó el canciller aquí la semana pasada que restablecemos relaciones con Argentina. ¿Ya? Me dio el nombre del embajador, inclusive, del que viene de ellos. No lo recuerdo en este rato. ¿Usted puede hacer algún tipo de gestión por traer del cogote a Hernán Luque? El tema de Hernán Luque es más complejo de lo que se sabe. ¿Y por qué menciono eso? Bueno, sabemos primeramente que para hacer una extradición, y no me compete a mí pronunciarme sobre esos hechos porque es un tema que le compete a la justicia, no somos parte de la justicia, somos el Ejecutivo. Pero para que exista una alerta roja, para que se pueda extraditar a una persona acusada de un determinado delito, primero tiene que estar acusada. Y cualquier caso contra el señor Luque en este momento se encuentra en indagación previa y es confidencial. De hecho, yo no tengo acceso a ese proceso. Con lo cual es inviable una extradición jurídicamente hablando del señor Hernán Luque al Ecuador. Pero hay otra vía, tiene una orden de prisión, se la notifican a Interpol y lo puede traer. No tiene una orden de prisión en firme porque está en indagación previa al proceso. La orden de prisión en firme no tiene, pero una orden de prisión en el Ecuador sí tiene. Para fines de investigativos, pero eso no abre una alerta roja para traer con Interpol a Hernán Luque a investigar al país. Aquí quiero abrir un paréntesis, abogada, porque alguien tuvo una experiencia previa a la suya en la Secretaría Anticorrupción, mujer también, abogada también, cruzada anticorrupción también, e incursionó en 2 temas, a propósito de una entrevista mía, que le merecieron que la saquen de la presidencia. Ella le recordó al Contralor que habían 920 millones de dólares en coactivas que recuperar y habían llegado a su estado final, y que hacían falta, por fin me acuerdo el término, mandatos de ejecución en varios jueces, solamente por 180 millones de dólares, para recuperar esos fondos. La señora abrió la boca. Yo le dije, deme los sustentos, vino en 15 días y los dio, y 15 días más duró y la sacaron. Porque la Fiscalía reclamó, dijo que qué hace metiéndose en su función. El Contralor, que está preso ahora, reclamó. El Procurador reclamó. Con ese antecedente, doctora Dora Ordóñez, buenas noches y bienvenida. ¿Qué, no sé si la palabra es adecuada, saludo cordial. ¿qué le aconseja? También para Ana Belén, gracias por la entrevista. ¿Qué le dice usted a Ana Belén Cordero para que lo que ella se ha propuesto
que es una tarea descomunal en el poco tiempo que le queda, si no tiene culminación, por lo menos tenga continuidad. Bienvenida. Una de las preocupaciones que yo siempre tengo respecto a las iniciativas. Un poquito más alto, válidas, doctora, acérquese al teléfono. De los diferentes gobiernos o incluso desde las diferentes instituciones, Carlos, es que se pretende muchas de las veces empezar desde cero, en este caso, en la lucha anticorrupción. Ya hay varios proyectos que se iniciaron. Ahora justamente escuchaba a Ana Belén sobre la necesidad de tener departamentos de talento humano en diferentes instituciones públicas. Nosotros hicimos ya un acercamiento con el Ministerio de Educación, construimos mallas curriculares para calificar a los funcionarios públicos y obviamente para capacitarlos también, incluso para motivarlos e incentivarlos para que sean auditores de una norma ISO antisoborno. Avanzamos ya en eso, pero lamentablemente estas iniciativas no tuvieron continuidad. Esta, como muchas otras. Coincido con Ana Belén en el hecho de que la Secretaría no tiene por qué investigar, ¿no? Aquí la dueña de la acción penal es la Fiscalía. Y coincido también en que este es un problema integral. Más allá de hablar de una política nacional anticorrupción y hacerlo a través de un decreto, yo soy una convencida de que la participación no solo debe venir desde el Ejecutivo y obviamente desde las buenas intenciones, sino también desde un apoyo internacional. El proyecto y sobre lo que trabajamos alguna vez como Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, en donde las mismas Naciones Unidas tenían participación y que además funcionó en otros países, Carlos, y usted lo sabe. Es importante más allá de la soberanía. Yo creo doctora, que necesitamos superar de acuerdo, sí, pero eso para lo estructural. Y para el gobierno que comienza, estamos con un gobierno que termina. Yo le pedí a usted alguna opinión práctica sobre qué hacer para que no termine igual que usted, fuera, y en el tiempo que tiene pueda conseguir una o dos de las metas que se ha propuesto. Perdone el pesimismo, pero el tiempo es corto. Y para que sea en realidad una política pública tiene que pasar por varias instancias. Y no necesariamente es un decreto ejecutivo que después puede darse de baja. Tiene que ser la misma asamblea, tiene que ser un sistema integrado en donde la Fiscalía, la UAFE, el Ministerio de Gobierno, el propio Ejecutivo, las Cortes, tengan también, las Cortes de Justicia, me refiero al sistema judicial en general, tengan competencias claritas. Entonces este no es un tema de buena voluntad, que yo puedo reconocerlo. Lo que hizo Luis Verde Soto, lo propio, ¿no? Ahí hay un trabajo de investigación y académico interesante, pero no pasa de ser eso. Okay. Y 5 meses son muy cortos. Ya, entendido. Entonces, vuelvo con usted, abogada Ana Belén Cordero, con esta salvedad y advertencia que hace para que lo que usted propone se convierte en política pública, tiene que pasar por la Asamblea, Fiscalía, Sistema Judicial. Y usted bien dijo algún rato que espera dejar esto para que el próximo gobierno lo aproveche. Esa parte la entiendo. Pero en usted habló, van a sacar algunos decretos. 2. Ya. ¿De qué se trata? ¿Cómo van a dejar convertido esas iniciativas en política pública? Un decreto justamente es elevar a política pública la Estrategia Nacional Anticorrupción, que ya se trabajó con organismos internacionales y se está puliendo los instrumentos de política pública y los elementos que tienen que convertirse en política pública con Planifica. Esa es una de las ideas y uno de los hechos que con el PNUD vamos a recabar las cifras, vamos a recabar las encuestas, es cooperación internacional netamente. Ese es un decreto. Pero el otro decreto son estas herramientas que yo le mencioné, Carlos. El PCR anticorrupción, el screening o filtro de funcionarios jerárquicos superiores para acceder a los cargos, el curso de ética e integridad pública que yo espero al finalizar estos 5 meses haber capacitado a 8,000 funcionarios, ya voy 5,000, me faltan 3,000 más, arranco 2,500 más este lunes. ¿5,000 en 3 semanas? ¿Perdón? 5,000 en 5 meses. Semanas. Yo quiero cerrar los 5 meses ya con voy 8,000. Voy 5,000 en lo que resta de la Secretaría, en lo que ha empezado esta Secretaría. Ok, vamos entonces. Me faltan 3,000 más. Ok. Yo creo que de aquí a 5 meses... ¿Cuánto duran termino. esos cursos? Duran aproximadamente 10 semanas. Ah, son largos. Sí, son asincrónicos, son virtuales, no los capacito de manera presencial. Eso me permite. Le pongo un ejemplo, Carlos. Yo tengo competencia en el Ejecutivo. Tanto éxito han tenido estos cursos que me contactó el alcalde de Riobamba, John Vinuesa, que fue mi colega en la Asamblea Nacional, y el alcalde Carlos Soria,
de Tungurahua, del Cantón Ceballos, y me pidieron que capacite a su GAD, a su alcaldía. Les están pidiendo replicar lo que están haciendo. Y los haciendo. estoy incluyendo a sus funcionarios en la capacitación que arranca el día lunes. Ok, volvamos a otro aspecto que puede volverse práctico ahora y que tiene que ver justamente con las empresas públicas donde más se ha detectado corrupción. Lorena. A propósito de EMCO, quien relevó en esa tarea a Joaquín Ponce, el subsecretario jurídico de la presidencia, Jorge Benavides, hizo estas precisiones sobre lo que piensa hacer en el poco tiempo que le resta frente al directorio de las empresas estatales. El directorio de EMCO como tal tiene la facultad, como señalo, de dar seguimiento, de emitir directrices, pero son cada una de las gerencias de las empresas públicas las que toman las decisiones por el beneficio y proteger los recursos públicos. Pero, por ejemplo, casos puntuales de hechos, por ejemplo, de la administración del señor Luque, son motivo de investigación en las áreas competentes, precisamente en aras de dar mayor transparencia posible. Esto se lo declaró Jorge Benavides, como vimos al programa Andrés López que tiene por la tarde. Y se lavó las manos. Sí, esto depende de los directorios. Entonces, ¿para qué diablos preside el directorio él como máxima autoridad de EMCO? ¿Por qué se fue Joaquín Ponce? No lo entiendo, todo el mundo dice razones personales. ¿Por qué se fue el ministro de Producción? Tampoco lo entiendo, pero si lo condecoraron no debe haber sido por algún problema mayor. ¿Por qué en esta etapa del gobierno se fue el ministro de Transporte? Tampoco se dijo. Se fue a la Riva Rueda. Ojalá sean los últimos cambios de alto nivel que hay. ¿Qué se puede hacer específicamente con EMCO? Son 11 empresas del Estado que preside ese organismo. Para mí EMCO, y no se ha logrado entender en la ciudadanía o permear en la opinión pública cuál es el rol de EMCO. De hecho, yo lo percibí en la Asamblea Nacional durante el juicio político al presidente de la República. Decían, se manejan 14.000 millones de dólares de presupuesto, nada más falso que eso, porque los que manejan el presupuesto son las gerencias de las empresas públicas. EMCO es el que preside, es una especie de holding, si se quiere, en lo privado, de el que preside a las empresas públicas. Pero nada menos que preside el directorio. Preside los directorios, sí. Y ahora que yo estoy participando en los directorios, porque por disposición del presidente Lasso, desde enero, la Secretaría Nacional Anticorrupción acude a los directorios. Voy con vos. De las empresas estatales, de las 11. De las que me invitan. Ahora ya me han invitado como a 6. ¿Tiene voz? No tiene voto. Tengo voz y no tengo voto, Okay. así es. ¿Y? Y le comento, por ejemplo, estuve en el directorio de Petroecuador el día martes. Sí, el día martes. Aprobaron el plan de negocios. Había el plan de negocios, había el presupuesto y había un tercer tema que no sé, finalmente no se evocó. ¿Qué propuse yo o qué planteé yo? Porque a mí me queda la duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las gasolinas y con el fuel oil que están subsidiados aquí en este país? ¿Por qué se fugan por la frontera? ¿Por qué van por alta mar? ¿Hay contrabando en la frontera? ¿Qué pasa en alta mar con el fuel oil? Se supone que nosotros subsidiamos para el consumo de los ecuatorianos. No. Y se vende en Perú y en Colombia, claro, utilizando nuestro subsidio. ¿Qué medidas? Y esa fue mi pregunta y mi cuestionamiento. Hay armadores, ¿qué hay medidas? pescadores envueltos en ese tráfico de combustible. Intermediarios y traders también. Correcto. ¿Qué medidas hay está otros que tomando parten con una Petroecuador? cantidad de bidones que no corresponden al tiempo que van a estar navegando, etcétera. Así es. ¿Y por qué tenemos que subsidiar el contrabando? ¿Y para qué tenemos armada? ¿Y para qué está la Precisamente SENAE? ese fue mi cuestionamiento en el directorio de Petroecuador. ¿Qué medidas está tomando Petroecuador en conjunto con las distintas autoridades para mitigar el contrabando de ¿A gasolina? ese nivel llega su participación? ¿Usted reclama y propone eso? Pero por supuesto, y le comento una cosa, una de las resoluciones que se votó, no voté yo porque no tengo voto, fue presentar un informe para el 3 de agosto sobre las medidas que van a trabajar para mitigar aquello. Ya que estuvo en Petroecuador, no sé cuán compenetrada esté en otros temas. Petroecuador tiene una decisión crucial que tomar, que se la pasaron al Ministerio de Energía, pero ahora va a generar conflicto de intereses porque la empresa que está interesada y preadjudicada a esto tuvo como asesor, antes de que sea ministro, a Santos. Petroecuador tiene que adjudicar la rehabilitación de la refinería por $2.300 millones. Se han tardado 6 u 8 meses en eso. ¿No cree usted que deberían hacerlo? Porque una de las dos empresas internacionales miembro del consorcio nada menos que Hyundai. Si hay un conflicto de interés, el ministro Santos tendría que excusarse de participar y encargar al viceministro. Lo hay, lo denunció, él no va a decidir en eso. Me parece excelente. Resuelto eso. Es una actitud ética. Resuelto eso, que tomen la decisión, sí o no.
Si es no, ok, para el próximo. Pero este gobierno está pateando todo para el próximo. Las telefónicas es otro problema. Entonces no gobiernen mejor hasta que se acabe esto. Dijeron que iban a gobernar hasta el último día. En Petroecuador deberían tomar esa decisión. Fíjese que no dije adjudicar. Tomar esa decisión. Sí por esto, no por esto. Bueno, eso es una decisión de gerencia, tanto de Petroecuador o del propio Ministerio de Energía, que deben tomarla ellos. Corrupción o anticorrupción, porque la objeción puede ser, hay corrupción. O la idea puede ser, no lo vamos a tomar en este gobierno, y es una decisión política. No, porque tienen un año con esa vaina encima. Es lo de las telefónicas, la misma historia. Bueno, en los temas de fondo de los ministerios no tengo yo injerencia. Yo tengo injerencia en la transparencia de los procesos, Lo sé. en la claridad de los procesos. Si se toman o no se toman decisiones en los ministerios. Por transparencia, abogada, no deben dar una explicación. Yo no le he dicho si es conveniente o no lo que han negociado. Esa no es su parte, en verdad, aunque lo supiera. Pero no deben dar una explicación. Señores, transparencia. Para una negociación, explique por qué. ¿Van a retomarla? Expliquen por qué. La difirieron para septiembre. Entiendo que si la postergan para septiembre es porque vamos a decidir en septiembre. Ah, no, que esto quede para el próximo gobierno. Entonces, los 5 meses van a ser inútiles. Solo van a decidir lo del niño. Esas decisiones político-administrativas que se toman en los ministerios y en las distintas ramos del gobierno no necesariamente pasan, o por ejemplo el parar un proceso o el frenar un proceso no pasa necesariamente por un tema de corrupción o de falta de transparencia. Seguramente es un tema de prudencia, seguramente es un tema de comunicación. Ok, si es así, que lo aclare entonces. Bueno, pero eso no me corresponde a mí directamente. No, pero sí, porque le corresponde pues transparencia. Usted tiene que decir, están afectando un principio que yo defiendo al no decidir o decidir y no decir por qué. Claro, pero la gestión de comunicar por qué decido yo frenar un proceso o comunicar un proceso pasa netamente primero por una decisión, una valoración política que no la hago yo, la hace el ministro del ramo y el ministro de la política. Sí. Y la valoración de si se comunica o no se comunica y cómo se comunica tampoco la hago yo. Sí, pero llega un punto en que deriva otra vez, como estamos diciéndolo aquí, porque es usted quien está allí, porque la expectativa es sobre usted, que deriva la secretaria anticorrupción. ¿Y la secretaria anticorrupción está muda frente a esto que pasa? No tiene nada que decir. Porque si técnicamente no le piden una opinión, políticamente no, y en el sentido de transparencia, ¿tiene algo que decir? No han habido denuncias de corrupción al menos sobre los hechos que usted está comentando. No las han habido. No ha habido denuncias de corrupción. Pero hay sospechas. No ha habido, y hay falta de transparencia. Por Dios. Yo espero recibir esas denuncias si es que las hay. Y ahí es donde viene mi intervención. Hasta que no se consume algo. Ahí viene mi intervención. Yo no he recibido ninguna denuncia ni sobre el proceso que habla usted del Ministerio de Energía y Minas, ni sobre el proceso de las telefónicas. Esto ayuda a que se defina mejor el rol de esta secretaría, se sepa qué exigirle y qué exigirle a otros. Porque como yo decía, nombraron a Ana Belén Cordero, dije, híjole, ahora esta vaina va a funcionar. Lorena. Cuando volvamos, vamos a recordar la forma en que Luis Verde Soto dibujó el problema en el Estado ecuatoriano para poder combatir la corrupción. También vía Zoom la opinión de Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación de la Lucha Anticorrupción. Solo si Ana Belén Cordero repite su rol en la Comisión de Fiscalización como asambleísta, dejará huella en 5 meses. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Vamos con la primera plana de la prensa mañana, antes de dar paso a Juan Esteban Guarderas y previamente a un tema que refirió Lorena con Luis Verde Soto. Dice El Universo en primera plana, una variedad de enseres se decomisan en 3 cárceles. Los 8 binomios adelantan la campaña presidencial. Caso Petroecuador, un exfuncionario compró una mansión, departamentos y carros de alta gama en Portugal y Florida. Se refiere a Nielsen Arias por si acaso. ¿Ya? Nada que ver, sí, otro angelito más. Sí, en Estados Unidos la justicia funciona, aquí los mencionan nomás. Anteayer El Universo sacó el caso de los Pérez. ¿Acaso los Pérez trabajaban solos? Policía podrá usar armas incautadas, buena decisión de la Corte Nacional, y 27 huecas presentes en Raíces 2023. Expreso, Tubaco pierde su espacio teatral, el bajo costo del espectro, lo que enreda el acuerdo con Telefónicas. Barcelona y un DT con estilo europeo, Diego López.
indagación del caso Gabela lleva años abierta. Sí, qué martirio. El diario, primera plana de mañana. Copiosas lluvias siguen causando afectaciones. 2.000 efectivos en operativos de seguridad en Manabí reparan el puente de Los Caras. ¡Qué bien! Hoy comienzan los trabajos previstos. Gracias, ministro de Transporte y Cuerpo de Ingenieros. Avanza en Copa la Sub-20, Independiente del Valle pasa a la final de Libertadores. Equipazo. Lorena, casi te digo María Clara, dale. Luis Verde Soto, quien realizó un amplio, polémico y revelador informe sobre cómo combatir la corrupción, y dejó su función a raíz del escándalo protagonizado por Hernán Luque, fue claro al ubicar la lucha anticorrupción como un problema que lo impide la propia estructura del Estado. La pregunta que hay que resolver es la siguiente. El Estado ecuatoriano es un Estado cuya disposición institucional camina hacia la corrupción. Me preocupa, sin embargo, de que el mundo de la política esté cubierta o esté entretejido de una cantidad de topos que hacen mal. Tú sabes, la política está lleno de ratas por muchos lados y está lleno de topos también que no dejan que la política devenga en buena política. Siguen las utopías, ¿ya? Poco sentido práctico de las cosas. Con este antecedente paso a Juan Esteban Guarderas, que justamente fue asesor de Luis Verde Soto, pero cuando estuvo en el CNE, y dirige una fundación anticorrupción que en este rato está empeñada, por ejemplo, en que el concurso para relevar a los 2 consejeros que tendrán que salir por el sorteo del CNE no haga trampa, no incluya candidatos, primero, que fueron promovidos por el correísmo, y segundo, cuyas calificaciones fueron bajas y luego se las han subido para que terminen ganando, como el doctor Eduardo Francolor, por ejemplo. Con ese antecedente, Juan Esteban Guarderas, buenas noches y bienvenido. ¿Qué recomendar o cómo ayudar a la tarea descomunal, como dije hace un rato, que se ha propuesto y que le han encargado a Ana Belén Cordero para 5 meses, en donde ella piensa concentrarse en 2 puntos? Adelante. Mira, Carlos, yo siento que es una batalla un poco perdida, lo siento, y Ana Belén es una persona que yo quiero porque es una amiga y yo fui compañera en la universidad, pero es una batalla perdida porque hay un mal diseño del Estado, y eso yo le achaco a la falta de visión del presidente, y te voy a decir por qué, Carlos. No se judicializa ningún caso, y la Secretaría de Políticas Públicas de Prevención Anticorrupción tampoco judicializa nada. Y te voy a dar una prueba. Si es que la prevención de anticorrupción llevada a cabo por el gobierno sería prevención por casos, entonces tendríamos casos por tentativa. Carlos, pregunta para ti, ¿cuántos casos por tentativa de corrupción ha habido en los últimos años? 0. Por lo tanto, prueba total que la Secretaría, los organismos previstos por Guillermo Lasso, ninguno buscó atacar a casos concretos. Y por eso se reproduce el sistema de impunidad, que es lo que a la ciudadanía nos molesta. Gracias, doctor. Oportuna la advertencia, y más valiosa todavía si tiene un buen concepto de mi invitada y fue su compañera de universidad. 2 cosas, dice Juan Esteban Guarderas. A usted le han metido a una batalla perdida, ha ganado una batalla perdida. Y segundo, si alguna señal quieren dar positiva, judicialicen algunos casos, y en los de prevención se equiparan cuando encuentran que ha ido el intento de ¿cómo fue la palabra que usó usted, que es abogada ahora? Tentativa. Casos por tentativa. ¿Usted está dispuesta a eso? A ver, Carlos, primero agradezco el comentario que hace Juan Esteban. Yo también lo considero valioso y lo conozco desde hace mucho tiempo. Pero mi planteamiento, mi pregunta más que es de índole jurídica, independientemente si tenemos o no tenemos la competencia para hacerlo. Todos los ciudadanos de cualquier nacionalidad tenemos el derecho o la prerrogativa de presentar denuncias en fiscalía. Eso no está prohibido para nadie. Pero la corrupción, ¿se comete o no se comete? Porque si no se comete, ¿cómo vas a presentar una denuncia de algo que no se comete? Si algo hay un riesgo de corrupción, lo puedes prevenir y mitigar. Y la forma de prevenir no es ir a poner una denuncia en la fiscalía.
La forma de prevenir es decir, paremos este concurso. Si es que está habiendo corrupción, está habiendo sobreprecios, se está contratando mala calidad del producto, se está malversando fondos, paremos este proceso, corrijamos el rumbo. Pero no es ir a poner una denuncia en la fiscalía. Pero por supuesto, si ese es el rol de los veedores en los procesos de contratación pública. ¿Y está dispuesta a sugerir o pronunciarse en ese sentido? Pronunciarse dentro de la veeduría que nos corresponde como prevención, por supuesto. Internamente sí, si no le hacen caso externamente también. Pero por supuesto, Carlos, pero eso no quiere decir necesariamente pararme afuera de la fiscalía y poner una denuncia, porque la denuncia, eso fue lo que se sugirió, la denuncia lo que implica es que el delito se cometió. Ahora, por supuesto, yo como ciudadana ecuatoriana puedo presentar. Se pide investigar cuando hay indicios. Pero por supuesto, mi rol llega hasta donde yo permito prevenir y mitigar los riesgos de corrupción. Cuando ya la corrupción se comete, se malversan fondos, la Contraloría debe intervenir. Si es que hay indicios de responsabilidad penal, emite un ERP y se va a la Fiscalía. Ese es el rol divididamente separado entre las funciones del Estado. Está definido lo que puede y no puede hacer, lo que va y no va a hacer. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestra invitada de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Solo si Ana Belén Cordero repite su rol en la Comisión de Fiscalización como asambleísta, dejará huella en 5 meses. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de veras. Se ha volado el programa, en 7 minutos tenemos que concluir, no estaba previsto en los planes, pero le planteo en un mes reunirnos otra vez para revisar lo que usted anunció y hacerle seguimiento. Tuve una cantidad de llamadas, sugerencias, reclamos, pedidos, felicitaciones también, etcétera, sobre su rol y su definición de su rol. Vamos a concluir con lo que es el rito final de este programa, impuesto para esta tercera etapa de Ver a su manera por las conductoras. Adelante, Lorena. Así es, Carlos, lo habitual. Mis preguntas que solamente deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Número 1. Lo que usted ha dicho esta noche, en definitiva, ¿significa que no está en el ámbito de sus atribuciones impedir algún proceso de corrupción en marcha dentro de este gobierno? No. Número 2. ¿Cree usted que el próximo gobierno respetará las políticas anticorrupción y los parámetros que deje fijado tras la experiencia de 2 años y medio? No. Número 3. El actual ministro de Energía dijo que en cada semana hay corrupción en Petroecuador. ¿Podría usted averiguar si terminó ya? Sí. 4. En la suspensión de la negociación con las telefónicas hay sospechas de que se detuvieron por corrupción. ¿Está usted dispuesta a desvanecer esas sospechas? Sí. 5 y última. Hasta ahora ningún secretario anticorrupción de un gobierno ha denunciado corrupción dentro del propio gobierno. Si usted llega a comprobarlo, ¿lo denunciaría? ¿Sí o no? Gracias. Aclárenme esto último. Si usted llega a comprobar, le pregunta Lorena, un caso de corrupción en este gobierno, ¿lo denunciaría? Y usted le dice no. Yo sola no. Iría de la mano del gobierno entero a denunciarlo, porque así corresponde. ¿Cree que si eso se da, le den ese respaldo? Por supuesto, porque la lucha del presidente Guillermo Lasso desde el día 1 es la lucha anticorrupción. De hecho, su decreto 004 es el código de ética, que me ha encargado a mí cumplirlo. Terminemos por donde debimos empezar. ¿Por qué se metió usted en esto? Porque me gustan los retos, Carlos. De hecho, fui asambleísta a los 4 meses de haber dado a luz. Hice campaña embarazada. Creo que las luchas de los intereses más grandes del Estado, al menos defender las causas justas, que las vengo haciendo desde joven, desde la universidad, merecen ocupar cargos importantes donde uno puede trabajar por la gente y llevarlo a territorio. ¿Qué elementos le han dado o le han ofrecido para cumplir esos retos? Primero que nada, las herramientas de trabajar para un gobierno honesto. Yo estoy convencida
que el gobierno del presidente Guillermo Lasso es un gobierno honesto. Yo no hubiese jamás aceptado un cargo donde estuviese manchado de corrupción. Eso tengo una convicción íntegra de eso. Y segundo, acompañarlo al presidente Lasso en sus últimos meses como corresponde, para salir airoso y para salir limpio, como no lo han hecho gobiernos anteriores. ¿Va a tener un respaldo directo de él o una interlocución directa con él? La tengo. ¿De quién depende la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia? De la Presidencia de la República. ¿No pasa por el secretario de la Administración? Yo converso directamente con el presidente Guillermo Lasso. ¿No pasa por el ministro de Gobierno? Yo converso con Henry Cucalón también. Gracias por acompañarnos en vivo. Encantada, Carlos. Es la segunda vez que entrevistamos en Vera a su manera, tercera, a Ana Belén Cordero. La primera vez nos hizo ir a Quito, la segunda vez estuvo en el estudio anterior, la tercera ha sido esta. En un mes nos reunimos para evaluar el avance de sus compromisos. Quiero concluir destacando lo que Lorena ha dicho a lo largo de todo el programa. Si Ana Belén Cordero sigue la misma línea que tuvo como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, va a dejar huella. Pero para eso es vital que no sea llanera solitaria en el gobierno. Es fundamental que si en la fase final de este régimen en el Ejecutivo le han propuesto a alguien que fue escudo y lanza en la Asamblea asumir un reto con el que los anteriores no pudieron, el que los anteriores no honraron, no la tomen y no se vaya a ofender por esto como alguien que resulte parapeto o les lave la cara a los que han pretendido enjuiciar el ejercicio del poder. El respeto es mayor cuando se trata de una mujer valiente, por sus antecedentes y sus acciones. Hoy, la esperanza en la Secretaría Anticorrupción radica en ella. Su obligación es hacer que supere a la persona y quede ahí una estructura y un antecedente que pueda continuar o mejorar él o la siguiente. Si en los dos aspectos que aquí ha mencionado logra concretar las iniciativas, será bastante. Pero será más si el resto del gobierno se une a su causa y se alinea en lo que están exigiéndolo ya en directorios, como el ejemplo específico que acaba de citar en Petroecuador. No sé, señores, si ustedes conozcan tan bien a esta mujer como la conozco yo. Yo la conocí en la época de Correa como una voluntaria que apareció de repente a decirme: yo te ayudo a reunir firmas para la revocatoria, sin que antes ella y yo hayamos sido nada más que coincidentes de una causa democrática. No desprecien el valor de una joven abogada de esos quilates. No lo desprecien. Lorena. Mañana a las 22 horas reprisaremos la entrevista al perito Roberto Mesa sobre el caso del general Gabela. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de viernes. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de